¿Está dando lo mejor de su vida al Señor en este día, en su vida? ¿Le está dando el tiempo que Dios le otorgó para que lo adore? ¿Está usando el talento y los dones que Dios le dio para amarlo con todas sus fuerzas? Solo usted sabe esa respuesta, y Dios también. Amemos y adoremos. No solamente cantemos, sino vivamos la pasión de saber que Dios está aquí. Camina entre nosotros, está a tu lado. Él te conoce y sabe el pasaje de salida cuando tengas que partir. ¿Estás preparado? Vamos a aperturar nuestras Biblias en este día, levantando. No hay mejor día que este día, ¿no? No hay mejor lugar que este lugar. Bien, no hay otro sitio. Si usted cree en eso, que hay otro sitio, me lo dice, porque sé que el único lugar donde habita y donde nos congregamos este es el sitio apropiado para predicar su palabra, para vivir, para consagrarnos, para llorar y gemir y de levantar manos a nuestro Hacedor, al que nos hizo, al que un día entraremos a esa morada nueva. ¡Wow! Y todo por amor. Ese es un amor que a veces nosotros en nuestra infidelidad volteamos el rostro. Wow. Señor, perdónanos, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en el libro de Hebreos. Y solamente algunos versículos vamos a dar la materia de la exposición. Pero hay una profundidad en la palabra de Dios. Vamos a introducirnos en ese pasaje y vamos a, como dice la palabra, vamos a usar el dinamos, la dinamita, y vamos a volarlo de tal forma que podamos entender el pasaje y hacerlos nuestro. Ser hacedores, no oidores. Hacedor de la palabra de Dios. He ahí realmente el cristiano, el hacedor, el que vive sabiendo que el reino no pertenece aquí. Mi reino y su reino pertenece a los cielos. Y ahí vamos a estar otra vez, ¿no? Amén. Vamos a estar leyendo entonces el capítulo 11, el versículo del 23 al 27. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Si usted tiene otra versión, acompáñame. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, que habita en nosotros, que nos guía y nos enseña. Dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amado Padre, estamos aquí. Hemos cambiado nuestros deleites temporales porque te vemos por fe. Bendice a cada alma que llegó aquí, Señor. Tú sabes el corazón. Pon tu mano sobre cada uno de ellos, Señor, y como un solo cuerpo, Señor, que caminamos y tú como la cabeza nos hables a través de la palabra. Te lo pedimos en el nombre grato, hermoso de nuestro Padre, amigo, íntimo, que murió en el Gólgota, en el monte de la calavera, Señor, y que con esa cruz dio vida y nos dio vida a nosotros, Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, y vamos a estar continuando ya lo que hemos visto las semanas anteriores. ¿Ustedes ya recibieron sus boletines? Amén. ¿Qué están? ¿Están bien con los boletines? Bien. Un boletín. Ok. Los boletines son para que nos acompañen en lo que es la predicación. En la parte final, si ustedes lo voltean, van a ver que dice, ámame. ¿Pueden volverlo? Ahí que dice, ámame o quiéreme tal como soy. Todas esas pequeñas historias son reales. Y lo coloco ahí para que usted lo pueda leer y luego quizás compartir en una forma evangelística. Cómo llevar una ilustración. Eso lo va a ayudar. Semana a semana usted va a tener un pensamiento real
de lo que aconteció, como esta niña con esa deformación, aquellos que ya lo leyeron qué aconteció. Pero ahora preparémonos, solamente abran sus boletines y vayan al lado izquierdo, donde van a acompañarme, anoten acerca de la predicación del día de hoy. Vamos a hablar acerca de resolviendo las cuestiones fundamentales de la vida. Dios, en su majestuosidad, hermano, hermana, quiere Él usarte a ti. Vean, cuando el objetivo de Dios es usarte, Él ya colocó todos esos talentos y toda esa gracia dentro de vosotros. Pero para aprender de todo esto vamos a fijarnos en este personaje que acabamos de leer, que se llama Moisés, uno de los líderes más grandes del Antiguo Testamento. Él condujo a los esclavos fuera de Egipto. Fue llevado, el Señor le dijo: tú irás, tú tienes la autoridad y los sacarás de esa esclavitud que los tuvo condenados viviendo por años. Hermanos, muchas veces hay esclavitud en nuestras vidas y el Señor usó a este gran líder. Más aún, ¿cómo lo habrá usado que la Paramount Pictures lo contrató para hacer la película Los 10 Mandamientos? No sé, es una broma. Ok, olvídense de eso no lo contrató. Pero como quiera, aún el mundo lo usó, sacó el pasaje bíblico e hizo la película en el año 1956. Todos nacieron en esa fecha. No. Bien. Más aún, Dios lo usó a este gran hombre, le otorgó el Decálogo, los 10 mandamientos. Moisés escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Dios fue usado, el Espíritu Santo usó esa mano, lo inspiró y sopló vida sobre su mano para escribir los 5 libros. Y mi pregunta ahora es: ¿por qué Dios usó a Moisés? Vamos. ¿Por qué Dios usó a Moisés? ¿Por qué Dios usó a esta persona tan tremendamente para poder conducir a un pueblo, para darle la capacidad inspirada por Dios de escribir el Pentateuco, para hacer los milagros y prodigios? ¿Por qué lo usó? Vean, Moisés, para poder llegar a este punto, tuvo que haber resuelto algunas cosas. Y eso es lo que quiero saber, que nosotros podamos aprender cuáles son las cosas vitales y las preguntas vitales en la vida para saber realmente quién soy yo. Todo esto lo podemos aprender en Hebreos 11. Y de este pasaje vamos a aprender nosotros cómo enfrentarnos a la vida con 4 preguntas vitales. ¿Qué debo preguntarme para saber cómo debo ser usado por Dios? ¿Cuál es mi pregunta? Si usted es un padre o una madre o un padre soltero o una madre soltera con hijos, vean, esta pregunta siempre va a ser vital, porque podemos cuestionarlo y tenemos que también hacer esa cuestión, esa pregunta a nuestros hijos, porque inevitablemente van a llegar a nuestras vidas. Preguntas trascendentales. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted ante el Señor? Hoy en día nos vamos a ocupar solamente de los 2 primeros principios que están acompañados en su boletín, solamente los 2 primeros. Y el primer principio dice: tengo que definir, y dice mi identidad. Ahí va. Entonces, tengo que definir cuál es mi identidad. Debo aclarar exactamente quién soy yo, qué soy yo. No que lo que las otras personas piensan que soy, sino que soy y quién soy ante el Señor. En el caso de Moisés se trataba de un problema grande. ¿Quién era Moisés? Nació como hijo de esclavos hebreos. Sus padres, de acuerdo a la palabra de Dios, viendo que el rey estaba matando a todos los varones porque estaba que se multiplicaban, y tenían el temor, este faraón, de que hicieran un gran poder e ir contra los egipcios, los padres vieron en él que había hermosura. Muchos creen que era bello, pero ellos no significa la hermosura externa. Ellos sabían que iba a haber alguien que liberase a ese pueblo. Ahí está diciendo: hay belleza, hay hermosura, y estamos viendo aquí profecía cumplida en él. Vamos por fe a salvarlo. Y lo meten al río, lo ponen en su canoita y ahí se van. ¿Cómo le dicen? La cesta, un Titanic, no, eso no. Lo ponen ahí dentro de la cesta, y ya que estaban matando los bebés, por fe, dice la palabra de Dios, por fe. ¡Wow! Esa es una gran fe. Imagínense usted colocar a su bebé, ¿no? De 3 mesecitos, mamá, y lo meten ahí.
¿Eso es fe o no? ¿Vive así usted día a día? En la fe. Señor, esta semana no he trabajado mucho, no tengo casi para pagar, pero tengo la fe que hoy día vas a abrir las puertas del cielo. ¡Oh, amén! Señor, me han desaprobado en casi todos los cursos porque no estudio. Dame disciplina, Señor, tengo fe. Vean, ellos tenían fe. Y vean por qué él va a cuestionarse. Primeramente porque fue encontrado por la hija del faraón. Y aquí va a cambiar su vida porque él convivió con la nobleza faraónica. Vivió con los egipcios. Siendo esclavo, siendo hebreo, para los hebreos era difícil poder conversar con los egipcios ni lo tocaban. Para ellos eran una res. Res significa cosa. Entonces no los tocaban. Y él va a convivir ahora con la pregunta: fui criado en la corte del faraón. Eventualmente tenía que tomar una decisión. ¿Quién soy yo? ¿Soy un esclavo hebreo o soy de la línea faraónica con todas las ventajas que pueden acarrear? ¿O soy de la realeza de los egipcios o vengo de la línea semítica de Dios? ¿Qué soy? ¿Vio? Es una pregunta. ¿Qué es usted? ¿O usted vive en el mundo con los honores y nobleza del mundo? ¿O es un hijo vituperiado cristiano que se burlan de usted por donde usted va? Defina ahora quién, y él lo va a hacer. Entonces él dice: voy a preguntarme ahora, ¿quiero la fama del faraón? Miren todo lo que le iba a ocurrir a Moisés si se hubiera quedado como faraón. Como hijo iba a recibir todo el dinero. La potencia más grande del mundo era la egipcia. Por lo tanto tenía toda la fama, era la nobleza, pero más aún iba a quedarse con todo el estado egipcio. Pero él lo rechazó. ¿Saben por qué? Porque dijo: o voy a pretender hacer eso y voy a hacerme loco diciendo: no, ¿acaso yo tengo la culpa que me hayan recogido? No, él definió. Y eso fue una definición. Lo bueno que él va a tener, ¿saben qué? Es que él es íntegro. Y esa integridad es vital para nosotros. Vean, la palabra integridad, ya se lo dije en algunas predicaciones anteriores, es muy importante. La integridad es que tú eres igual de cristiano en cualquier lado. No importa las circunstancias, no hay pecado que pueda. Usted lo sopla nomás. Iros, rápido, nada de pecado, sácate. ¡Plá! Con el matamosca, ¡plá! Ya está. Nada de eso. ¡Plá! DDT, lo que quieras, pero no te va a tocar. Íntegro. Íntegro ante... Hace poco estuve observando una novela que se llama Knock Knock, no sé si lo han leído, que es acerca de la integridad. Un varón con su familia, que eran felices ellos, de repente tocan la puerta dos chicas en la novela y va a cambiar la integridad. Y él va a enredarse y va a ser un caos todo eso. Vean, la integridad no depende de sus fuerzas, depende de que el Espíritu Santo dirija su vida. Nada más. No digas qué fuerte soy. No, no eres fuerte. Soy débil, entonces soy fuerte. Wow, eso es filosofía, ¿eh? Amén a los cristianos. Estamos filosofando ahora. Si soy débil, entonces soy fuerte. No olvide eso. En mi debilidad está mi fortaleza. Y aquí tenemos a este varón de Dios. Debo admitir entonces su pregunta. ¿Debo admitir mis raíces judías con los esclavos que fueron humillados y deshonrados con un trabajo duro y posiblemente voy a morir? ¿O qué hago? Hermanos, la razón por la que usó entonces Moisés fue por su integridad y fue porque se cuestionó realmente la pregunta básica que nosotros como cristianos debemos preguntarnos. Se negó a hacer aquello que no era. Miren, esta pregunta es vital. ¿Debo negarme a hacer lo que no soy? No quiero vivir una mentira. No quiero vivir una falsedad. No quiero decir que soy cuando en el fondo no soy. No quiero llegar a la iglesia y decir soy cristiano, pero en la práctica no lo soy. Defina su vida. No quiero llegar acá a alabar al Señor y adorarlo al Señor y cuando salgo por la puerta dentro de mi trabajo vuelvo a ser el mismo don Juan o el coquetón que se enamora de todo el mundo. ¿Eso pasa o no pasa? Y cristianos. Hermanos, el Señor quiere una persona íntegra en tu vida. Moisés fue íntegro. Vean, él pudo haber dicho: ¿y qué pasa si finjo y vivo en el sistema egipcio?
Y hay muchos cristianos que a veces fingen su vida y no viven como cristianos, viven así a dos aguas. Y el Señor realmente dice, mejor sea frío o caliente, porque los tibios serán arrojados por Dios. Mira, es mejor que tenga frío. El que tiene frío, ¿qué busca? Calentarse. Y el que está caliente busca estar un poco frío, pero el que está tibio está cómodo. Y ahí está el problema. La comodidad nos hace que nos quedemos en ese sitio. Vean, él dijo, yo sé quién soy, y se negó. Él aceptó, soy un hijo de Dios. Por lo tanto, no voy a negar mis raíces. Hermanos, yo le digo en esta mañana, no niegue quién es. Ustedes son hijos e hijas de Dios y vivan conforme a esa voluntad. Y es por eso que aquí dice en Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse el hijo del faraón. Hecho ya grande, ¿por qué? Dice que cuando creció, no cuando era joven. El joven, ¿por qué? Un joven deambula a veces en cuestiones, seré o no seré, pero una persona madura ya sabe. Y él dice, cuando creció, cuando ya era grande, rehusó llamarse. Él tomó una decisión. Y esa decisión tiene que estar ahora en su vida. Deje ya ese mundo y comience a dejar de vivir en esa fantasía de la cual solamente la televisión le está dando. La televisión, todas esas cosas que son fantasías, pero no es la realidad de una vida cristiana, el gozo del Señor. Él se negó y literalmente reflexionó sobre el tema. Vean, vivir una identidad que no es de él es el peor caos que pasa en la sociedad. Se lo quiero explicar. De ninguna manera dijo, voy a hacer lo que no soy. ¿Cuál es el estrés que vivimos nosotros? ¿Por qué nosotros vivimos en estrés? ¿Saben por qué? Porque buscamos las expectativas que no son nuestras. Queremos ser lo que es él. Queremos ser como ella anda, o como él anda, como él se viste, o como él canta, como él escribe, como él lidera, como es maestro. Quiero ser como él. Pero Dios lo hizo único a usted. Y usted se estresa, convive con una relación. Y a veces también otros esperan que sea como ellos quieren. Mi esposa quiere que sea así. Mi papá quiere que sea así. Mi mamá quiere que sea así. Y mi profesor quiere que sea así. Y tengo una figura paterna hace años que ya murió, pero también quería que sea así. Y ando confundido. ¿Qué voy a hacer? ¿O no es así? Y entonces el estrés viene. ¿Qué soy? Pero Dios lo hizo único, lo llenó. Usted no puede compararse con nadie. Usted sí tiene el valor, tiene tal valor que murió en la cruz del Calvario por usted. Así que no se compare, no viva esto. Si intenta ser otra persona, nunca va a funcionar en tu vida, no va a funcionar. Puedes comenzar a tratar de imitar o a peinarte como otra persona, y esos cortes de cabello que son imitativos, todo puede ser. Pero es mejor imitar ¿a quién? A Cristo. Pablo dice, imitadme a mí, que soy imitador ¿de quién? Vean, y él sabiendo, lo dijo, porque el mundo siempre opta por imitarse. Si les dijese ahora, saben ustedes, están de vacaciones, todos. Les voy a dar $5,000 para un fin de semana. Madre, recíbelo. Vean, ¿saben qué harían con su libertad? Casi todos imitarían el mismo lugar donde van todos. Y la pregunta es, ¿eres libre realmente? Con sus 5,000 casi irían de paseo casi a los mismos lugares donde todos van. Imitan. No buscan algo nuevo, solamente buscan la corriente más fácil. Vamos para la Florida, y ese es un nombre que no... ¿A dónde va? Como quieran, siempre el ser humano trata de imitar. No vayan a la Florida. Ok, pero vean, el Señor nos preparó, nos dio un propósito, aún antes de nacer. Quiero leerles el Salmo 139, dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Estamos hablando en tus entrañas. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Está hablando del vientre. Mi embrión vio tus ojos. Wow, su embrión. Cuando usted era una cosita, vio sus ojos y estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Esta es una de las versiones más claras por las cuales el aborto es un asesinato. Porque aquí me está diciendo que Él desde el vientre colocó un propósito en mi vida. Y tú matar a una persona, o asesinar a una persona, porque no es matarla, asesinarla,
entonces esto es un delito grave para Dios. Porque estás rompiendo el propósito de Dios sobre ese ente o esa vida que está ahí. No hay ley que pueda imponerse. La ley, el Señor de un soplo la saca. Porque matar a una criatura en el vientre es asesinato. No hay ni nada que pueda oponerse a eso. Acuérdense que cuando colocan la succionadora, él les mencioné, ¿no? Entra en la succionadora una aspiradora y el niño ¿qué hace? ¡Pum! Se va hacia atrás. ¿A dónde va a huir? Pero al menos trata de luchar. Y luego sale la piernita, luego sale el bracito, la cabeza. Y la madre, ¡ah, qué bien! Asesinato. Eso es. Y el Señor dice que un día van a dar cuentas por eso. O sea que antes que nacieras, el Señor ya tenía un propósito para ti. Antes que mi cuerpo se formara, el Señor puso un propósito y puso buenas obras para hacer. Usted y el que habla. Mi pregunta ahora es, ¿qué es el éxito? ¿Saben la pregunta de qué es el éxito? Muchas personas pueden decir diferentes cosas, ¿no? Soy exitoso, soy un gran empresario, soy un buen cantante, wow, soy un buen escritor, pero ¿cuál es el éxito? ¿Qué es el éxito para Dios? El éxito es ser lo que Dios me hizo ser. Ese es el éxito. Lo que Dios me hizo ser es lo que tengo que vivir, sin tratar de ser alguien que tú no eres, solamente lo que Dios puso en tu vida. A lo mejor estás manteniendo un ritmo que no es tuyo, vives a un paso que no es tuyo, estás siguiendo líneas que ni entiendes, pero estás metido ahí. Vas a grupos que no entiendes nada, como la cientología. ¿Qué estarán hablando? Pero usted dice, yo soy cientólogo, lo sé, un par de estrellas me han dicho ahí. Se va a ufología, UFO, ahí que los marcianos llegaron ya bailando cha-cha-cha. No sé. Como quiera, algo pasa aquí. La gente se ha confundido totalmente. Viven en pasos diferentes. Y vean, cuando pasa esto, usted realmente no es feliz porque no vive conforme al propósito de Dios. Vive conforme al propósito de otras personas. Y a muchas personas los han engañado que hasta sus casas le han regalado. ¿Conocen esas personas? En esos retiros que se van muchos tiempos y le dicen, toma mi título de propiedad, toma mi reloj, toma mi casa, toma mi carro, toma... Hermanos, esos son cosas que no están en la palabra de Dios. Pero para usted tiene que ser lo que Dios lo hizo ser. Un adorador. Usted tiene que saber cuál es su identidad. ¿Lo sabe? ¿Cuál es la identidad? Vean, entonces la primera cuestión es descubrir quién soy yo. Esa es la primera cosa. Y Moisés lo dijo, yo sé lo que soy un hebreo. Dejó entonces toda la rama faraónica y dijo, soy un hebreo. El segundo punto, y apúntelo, es así. Tengo que aceptar mi responsabilidad. Y ahí va, tengo que aceptar mi responsabilidad. Esto significa que si voy a hacer lo que Dios quiere que sea en la vida, tengo que dejar de usar las excusas. Tengo que dejar de culpar a otras personas. Ustedes no estoy seguro que nunca han hecho eso, ¿no? Nunca han culpado a nadie. Yo asumo mi responsabilidad. Tengo que dejar de verme a mí mismo como efecto de las circunstancias. Soy víctima. Mire, no fui yo, no, ella fue. Mi hijo, ese fue. Ve a mi el perrito, ese también fue. También fue. Y también es víctima, soy víctima de las circunstancias. Todo esto que hace, vivimos de una forma muy excusatoria. Nunca asumimos nuestras responsabilidades. ¿Quién cometió el error? Hay pocas personas que le dicen, heme aquí. Mea culpa, lo hice, lo reconozco. Y qué bien cuando uno dice la verdad. Pero muchas veces le dices, no, mi esposa no me entiende, no sé qué me pasa. Soy víctima, soy en la casa, me hacen atrapar, lavo los platos, una víctima. Duermo con el perrito, no sé qué va a pasar. Víctimas. Jamás Jesús caminó, Él caminó con esa autoridad del Señor, sabiendo lo que era y hacia dónde iba y lo que iba a hacer, porque Él sabía quién era. Nosotros tenemos que entonces aceptar nuestra responsabilidad. Vivimos en un mundo imperfecto, vean, el mundo es imperfecto. Así que empezamos cuando nos victimizamos, nosotros mismos diciendo, pobre de mí, todos me fallan y me han fallado siempre, la vida es una falsa circunstancias, yo quise ser inteligente pero no pude, quise ser bueno pero soy malo. Son cosas que el Señor no lo quiere hacer aceptos.
Lo que Él quiere es que tú reconozcas tu error y luego decir, realmente, Señor, lléname de ti. Dice Hebreos 11, 25, escogió. Por lo tanto, usted y el que habla debe escoger. Dice, escogiendo antes ser maltratado por la palabra de Dios que gozar por los deleites temporales del pecado. Eligió. La mayor libertad que Dios nos dio es que hay una libertad de escoger. Usted pudo haber escogido no venir ahora o venir. ¿No es así? Lo escogió y escogió bien. Dios te dio la libertad para elegir. Su futuro está determinado por sus opciones. Usted puede decir sí o no. Usted puede decir sí, quiero irme a bailar o no quiero irme a bailar. Es una opción. Nadie lo está empujando. Nadie le pone un revólver. Ve. Es una opción. Observe Hebreos 11:24. Vemos a Moisés negarse. Se dice que se negó a ser el hijo de la hija del faraón. Y a continuación en el 25 dice, vemos la elección de él. La negativa es por consiguiente positiva. Una negación siempre va a ser algo positivo si sabes que esa negación es pecado. En primer lugar se negó a hacer esto y luego decidió hacer aquello. Esto es importante. Vean, ¿por qué? Porque la vida cristiana no es no hacer, no tomo, no me drogo, no bailo, no hago cosas. Si fuese así, entonces seríamos vistos nosotros como no hacemos nada. Los cristianos son los que no hacen nada, y así no es. Nosotros cambiamos algo por otra cosa. Cambiamos, mi elección es decir, no hago sí, pero ahora escojo vivir conforme a la voluntad de Dios. Me niego por elección, pero ahora acepto lo positivo, el propósito de Dios para mi vida. No solamente crea que usted es cristiano porque dice no, sino que vive el propósito de Dios. Vean, observemos el versículo 23 de Hebreos. Dice así: cuando por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey, ellos, los padres, dijeron, vamos a cuidar a Moisés. Dios eligió a Moisés y Moisés tuvo que elegir y tomar esa decisión. Y su decisión fue, cuando creció, se negó. Una de las marcas entonces de la madurez para nosotros como cristianos, tanto en la parte espiritual como emocional, no es culpar a otras personas. No las culpe. Si usted todavía está culpando a otras personas, usted aún no ha madurado. Es un inmaduro. Una persona inmadura no es una persona que puede servir a un liderazgo. El líder acepta su error. Napoleón aceptaba su error. Y el cristiano al final de su vida fue cristiano. Tenía 3 planes para atacar, A, B y C. Cualquiera funcionara. Sabía de memoria los nombres de todos, los cumpleaños, los nombres de las esposas y los hijos. Escribía 3 cartas a la vez. Era muy inteligente. Pero él nunca culpó un error a nadie. Este es mi Waterloo. Fue mi error. Acepte su error. No culpe a otras personas. Muestra su madurez en no culpar. Cuando había crecido, dice Moisés, se negó a vivir excusándose. Yo no tenía ninguna opción. Él pudo decir, no tenía ninguna opción. Me metieron a la balsa. Yo era chiquito. Vino la hija del faraón y ¿quién me metió a mí? Yo no tengo la culpa que ella me haya llevado. ¿Pudo haber dicho eso? Además yo viví con los faraones, tenía mucho dinero. ¿No es mi culpa? Sí, pero tenías una opción, pudiste elegir. Hermanos, cuando las cosas están fuera del control, quizás se van algunas cosas fuera del control. Vean, hay circunstancias que usted no puede dominar, pero sí puede mantenerse íntegro. Quizás las circunstancias no la puede dominar. Vean, vamos a un ejemplo. De repente está en un ascensor con una secretaria y usted vamos a poner un empleado. La secretaria en ese momento se quiere abalanzar. ¿Usted qué va a hacer en la integridad del Señor? Digo, ¿qué pasa, hijita? ¿Estás loquita? ¿Qué pasó? ¿Qué has comido, mamita? ¿Frijol? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás con esa temaleque? O elección, opción, o cae. ¿Se dio cuenta? No puede controlar las circunstancias, se la balanza, pero usted le dice, hija, por favor, vamos a orar. ¡Pah! Ahí está. Por si acaso. Algo pasó, se fue la luz, ¿sí? Vean, son opciones. No puede decir que usted no puede controlar. Sí puede controlar. Hay integridad en la palabra de Dios. Cuando una dama viene a alguien
y usted es casada, íntegra, y viene a una persona a verle a los ojos y le dice, ¿qué es virolo? ¿Quieres lente? ¿Qué te pasa a ti? Entonces, íntegro. No entre a coqueteos ni a juegos. Usted es un hijo y una hija de Dios y tiene que vivir conforme a esa autoridad. No puede usted decir, no tuve opción. ¿Qué pude hacer? ¿Cómo que puede hacer? Sí puedes hacerlo. Y esta es la palabra de Dios, la cual me da la fuerza. Usted va a pasar por esta vida con muchas circunstancias, pero sí tiene la capacidad para controlarla. Vean, cuando él era bebé, fue llevado por la fe de sus padres. Él no podía, pero cuando él creció, vivió por su propia fe. Miren, algunas de las personas que no están aquí, en otras iglesias, dicen, bueno, en la casa tenemos a mi esposa es espiritual, ¿sí? Mi mamá es espiritual, y ellos no quieren tener ni una relación con Dios. Dice, pero ¿por qué no? Pero ya con mi esposa que va a la iglesia ya basta. Mi mamá también ora por mí, mi abuela ora por mí, ¿yo qué tengo que ver aquí? Hermanos, escuchen, esto no es un bus. No es un bus en el que habla es cristiano, y entonces meto a toda mi familia, y que cuando entra al cielo, ya con lo que voy atrás, ¿no? Entonces, así no es. Eso no es así. Y muchas personas viven así. No, con una persona basta. Y eso pasaba en la otra iglesia. Ya ustedes saben qué iglesia. Ahí pasaba así. Entonces todos, allá por la época de los 40, 50, 60, hasta los 80, luego ya no, le decían, siempre en la familia vas a encontrar a un sacerdote o a una monja. Porque creían que con ellos ya todos nos subimos al bus. Entonces ya estaba y de negro, ¿no? Usted nunca se preguntó por qué de negro, ¿no? Bueno, después le explico. Y dice, vete, suban. El amigo también sube, vete nomás, ahí, bla, bla. A la hora que pasa, yo paso y ustedes pasan. Y así no es. Muchos cristianos creen eso aún. ¿Por qué no viene tu esposo? No, porque dice que con lo que yo hago acá basta. ¿Estás viviendo así? Una relación muy ajena. Hermanas, esto no es. El problema es que usted no va a entrar al cielo de la falda de su esposa. No va a entrar así. Usted no va a entrar al cielo del pantalón de su esposo agarrado. No, ahí no. Aparte que la ley dice hasta que la muerte nos separe, pues. Entonces, ¿ya qué? Aquí nomás. Y ya no, después ya no hay nada de eso. Usted tiene que tener una fe personal con el Señor. Ahí está, una fe personal. Y esta parte de la madurez es su propia relación con Jesús. Ay, esto es, cuando usted tiene su propia relación con Jesús y no la relación de ella en la cual yo me quiero agarrar, no, cuando usted tiene su propia y acepta su responsabilidad, entonces usted puede decir, ahora sí tengo una relación íntima con Dios, ahora puedo decir, puedo entrar porque Dios me llamó y elegí. Entonces ya no culpo a nadie de las situaciones de mi vida. Esto es exactamente lo contrario de lo que la sociedad te dice. Miren, en la sociedad te dicen así, y esto lo metió Sigmund Freud, tremendo error, pero él dice, miren hijita, si tú eres mala, si tú eres un asesino en serie, ¿será por qué? Te voy a decir por qué. Quizás porque tu mamá te metía mucho tiempo ahí debajo de la tina, cuando te bañaba, entonces te creó algo a ti en tu cabeza que ahora tú matas a gente por todos lados. Tú no tienes la culpa, hijito. Fue tu mamá que te metía en la tina ahí mucho tiempo bajo el agua. ¿Usted cree eso? No, pero hay casos donde los abogados hablan de esos casos, le dicen, no, él es víctima.